Muy bien. Ahora sí, pues les comentaba que les quería platicar en esta reunión sobre dos cosas básicamente. Una, sobre la diversidad de las abejas en general, cómo reconocemos a cada uno de los grupos y por qué las abejas son tan eficientes en llevando a cabo la polinización. Entonces, en primer lugar, hay algunos aspectos que hacen de las abejas pues un grupo muy particular. Estas especies, este grupo de abejas, como nosotros conocemos a las abejas, están muy emparentadas con las avispas. Sin embargo, en características muy particulares que las pues hacen que los taxónomos las coloquen en un solo grupo, ¿verdad? Y estas son pues las características que las agrupan, ¿verdad? Primero, pues las abejas dependen completamente del néctar y del polen para su alimentación. No sé si ustedes saben, pero las avispas, ellas para poder desarrollar para que sus crías se puedan desarrollar, necesitan otro insecto para que las larvas se puedan alimentar de estos insectos, ¿verdad? Entonces, muchas de las avispas lo que hacen es agarrar pues arañas y otros insectos, los adormecen y sobre estos insectos adormecidos colocan sus larvas. Las abejas en este sentido dieron un salto evolutivo, ¿verdad? Porque ellas ya no utilizan organismos vivos para crear a su cría, sino que utilizan el polen, ¿verdad? Es decir, pues son vegetarianas. Esto los hace muy diferente a las avispas, sus hermanas, ¿verdad? También el número de visitas que realizan a las flores es mucho mayor que cualquier otro grupo de insectos, ya sean escarabajos, ya sean otras avispas, ya sean moscas, etcétera, ¿verdad? Las abejas tienden a visitar muchas veces las flores. También hay mucha variación en el diseño de las glosas o la lengua que le permite a las abejas tener acceso a distintos diseños florales, ¿verdad? Es decir, hay muchas variaciones en esta interacción entre abejas y flores, ¿verdad? Luego yo les voy a platicar de algunas de estas, cómo se caracterizan cada una de estas interacciones. Las abejas regularmente son polilécticas, es decir, que les gusta visitar muchas flores de diferentes géneros y de diferentes familias. Eso es en la mayoría de las abejas, ¿verdad? Claro que hay sus excepciones, hay abejas oligolécticas y hay abejas mesolécticas, que yo les voy a platicar más adelante, ¿verdad? Hay descritas alrededor de 20,000 especies de abejas a nivel mundial, pero se estima que podrían haber unas 40,000 especies a nivel mundial. Los tamaños pues pueden variar desde 1 milímetro, como la abeja del género Perdita, y hasta 5 centímetros como las abejas del género Psilocopa. Tenemos una gran variación en cuanto al tamaño. También tienen variadas estructuras de organización social que indudablemente afectan la actividad de forrajeo y polinización, ¿verdad? No tiene la misma conducta de forrajeo una abeja social que una abeja solitaria. Y por eso, pues, son muy, muy eficientes, ¿verdad? Y por último, algunas abejas son endotérmicas, es decir, pueden controlar la temperatura de su cuerpo, ¿verdad? Muchos de los insectos, ustedes saben que dependen de los rayos del sol para poder calentar motores, ¿verdad? Pero muchas de las abejas pueden tener ese control del calor corporal. Por lo tanto, pueden explotar algunos otros recursos, como es el caso de la abeja del género Megalopta, que es nocturna, ¿verdad? Y las abejas del género Peponapis, que son abejas crepusculares, ¿verdad? Aparte, pues tienen otros sentidos desarrollados para poder guiarse por el olor de las plantas a las cuales ellas visitan. Con relación a las abejas, ¿verdad? Como grupo, nosotros las conocemos como la superfamilia Apoidea, ¿verdad? Esta superfamilia engloba 6 familias de
de abejas. Nosotros en Guatemala tenemos 5 y de las cuales vamos a hablar. En este póster de Sam Drock, ustedes pueden ver esa gran diversidad de formas, de tamaños, de colores, incluso, como ya les platiqué, ¿verdad? De conductas, ¿verdad? Y de biología de cada una de estas abejas. Aquí se representan muchas especies de todo el mundo. Y este es el grupo de las abejas. Sin embargo, pues hay algunas características morfológicas y de conducta y biológicas que las agrupan como abejas. Una de estas características es que poseen pelos plumosos. Algunos otros insectos también poseen pelos plumosos, pero no en la cantidad y en la diversidad que poseen las abejas, ¿verdad? Las abejas tienen partes bucales lamedoras y chupadoras. Ahí van a ver ustedes también esa gran diversidad de estas partes bucales. Pero en general les sirve como un tubito succionador de néctar, ¿verdad? Tienen palpos maxilares largos que contribuyen a conformar este tubito que les platico. También las abejas tienen diferentes niveles de socialización. Hay desde abejas solitarias hasta abejas sociales, pero en el intermedio hay abejas semisociales, parasociales, cuasisociales, etcétera, ¿verdad? Las abejas en general de la superfamilia Apoidea son excelentes polinizadores, utilizan muchos recursos alimenticios que las plantas les ofrecen, como néctar, polen, resinas, savia, trozos de hojas, aceites y arcillas. Como les dije, pues hay cerca de 20,000 especies a nivel mundial, pero se estima que son cerca de 40,000 especies. Entonces, estas son las características de la superfamilia Apoidea, que engloba 6 familias, 5 presentes en Guatemala. Entonces, estas son otras características porque luego les voy a platicar de estas características en general porque luego vamos a ver las diferentes familias que nosotros las podemos separar por las diferencias en estas estructuras morfológicas, ¿verdad? Entonces, si ustedes pueden ver, pues las abejas tienen unas grandes mandíbulas, ¿verdad? Que les sirve, entre otras cosas, como estructuras defensivas, les sirve para, pues, adherirse a algunas ramitas cuando ellas descansan. Les sirve también para poder extraer el polen de las anteras. Y el aparato succionador chupador está compuesto por diferentes estructuras. Entre ellas, aquí en medio, nosotros podemos ver la glosa, que es la lengua. Algunas abejas es larga y algunas abejas es corta. Pero algunas otras características, como los palpos labiales, como los palpos maxilares, como la galea, son estructuras importantes que conforman este aparato succionador chupador. Y esto está bien desarrollado en las abejas. Del lado derecho nosotros podemos ver algunas adaptaciones para la colecta de polen. En la figura del lado derecho, arriba, ustedes pueden ver una escopa. La escopa es un grupo de pelos, generalmente pueden ser pelos ramificados, muy ramificados, y pelos plumosos, ¿verdad? Es decir, que cada ramita tiene varios pelitos, ¿verdad? Esta escopa puede encontrarse tanto en la tibia, para los que no se recuerdan, esta es la tibia. Vamos a empezar por abajo. Donde está la uñita están los trocánteres, donde está la escopa es la tibia, en esta figura que vemos acá. Luego está el fémur, luego está el trocánter y luego está la coxa. Entonces, algunas abejas, esta escopa la pueden tener en el fémur, otras en la tibia y otras en la parte ventral del abdomen. Lo que sí es similar, pues es la cantidad de pelos, ¿verdad? Y pelos plumosos principalmente. Otras especies tienen, como ustedes pueden ver en la parte, del lado derecho, en la parte inferior, es una tibia, pero que está... es la tibia de una abeja, pero que está ensanchada.
y él está ensanchada y hundida. Y esto se le llama corbícula, ¿verdad? O canastita, como se le puede decir, es muy común en Apis mellifera. Y en los meliponinos, en los bombus, en las euglosas también tienen corbícula, mientras las escopas las tienen el resto de abejas, ¿verdad? Los centris, por ejemplo, tienen escopas en la parte, los centris tienen escopas en, si no estoy mal, en la tibia. Las megaquile tienen escopas en la parte ventral del abdomen. Aquí ustedes pueden ver las alas de las abejas. Hay algunas estructuras en la venación de las abejas que nos sirven para su identificación. Estas son las celdas marginales, las celdas submarginales y el estigma. Sin embargo, pues toda la venación es importante para la taxonomía y podemos distinguir entre un grupo de abejas, entre una familia de abejas u otra familia, si tiene 2 o 3 celdas marginales, por ejemplo, si la vena basal es curva, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí, yo no sé si miran el cursor, pero bueno, aquí están las celdas submarginales, la celda marginal y el estigma. Las abejas, igual que el resto del orden Hymenoptera, tienen 4 pares de alas. En el segundo par de alas, nosotros podemos ver 2 estructuras importantes, como por ejemplo el lóbulo jugal y el lóbulo anal. La forma y el largo de estos lóbulos es importante para la identificación. Aquí podemos observar la cabeza de una abeja y la morfología de la abeja. Aquí también hay algunas estructuras importantes para separar entre familias. Por ejemplo, los ocelos, ¿verdad? Los ocelos, que son estos 3 ojitos que están hasta arriba. Del lado derecho ustedes pueden ver los grandes ojos compuestos de las abejas, ¿verdad? Está la fobia facial, que es un hundimiento que también es importante para la identificación. Esta es la base de las antenas y en la parte de abajo, digamos en la parte basal, están las suturas subantenales, que también son estructuras importantes. Está el clípeo y el labrum, ¿verdad? Son estructuras importantes para la identificación de las diferentes familias. Bueno, ahora entrando a conocer las diferentes familias, les presento a la familia Andrenidae. Estas son escasas en los trópicos, ¿verdad? Son más bien como de montañas, en sitios templados, y en Guatemala únicamente representan el 2.5% de las abejas de Guatemala. En Guatemala nosotros hemos registrado cerca de 400 especies. Pues son abejitas más bien pequeñas, ¿verdad? No más allá de 1 centímetro. Son abejas solitarias, tienen colores pardos, algunas con iridiscencia. Tienen alas con 2 o 3 celdas submarginales. Tienen escopas, este cúmulo de pelos. Las escopas las tienen en el fémur. Tienen fobias faciales también, tienen 2 suturas subantenales y tienen una lengua corta. Luego les voy a explicar, ¿verdad?, que esto de que si tienen lengua corta o lengua larga también tiene mucho que ver con el recurso que ellos pueden, al cual ellas pueden acceder. Entonces la familia Coletidae es otra familia, también es poco abundante en las zonas tropicales, es más abundante en zonas templadas y frías. Aquí en Guatemala las encontramos en las montañas y representa, al igual que la familia Andrenidae, el 2.5% de las especies de abejas de Guatemala. También tienen colores pardos, no metálicos, son abejas solitarias. El tamaño es de pequeño a grande, tiene 3 celdas marginales, tiene una lengua corta, pero además de ser corta es bífida. Tiene una escopa en el fémur, fobia facial y una sutura subantenal. El género Ileus es muy parecido a una avispa, ¿verdad? Y tiene 2 celdas submarginales. Esta es la familia Alictidae, es una familia que yo consideraría bastante abundante en Guatemala.
porque es abundante en los trópicos. Representa el 30% de las abejas de Guatemala. Son abejas pues muy, muy bonitas, pequeñas, no más allá de 1.6 centímetros. Tienen colores metálicos. Algunas pueden ser oscuras, pero siempre con brillos metálicos. La mayoría son solitarias, aunque existen algunas que conforman, agregaciones de nidos de hembras. Las alas tienen 3 celdas submarginales, tienen una vena basal curva y tienen lengua corta y una escopa en el fémur. La familia Megachilidae no es tan abundante acá, pero sí es fácil de ver, ¿verdad? Principalmente por la conducta, por la forma, por el diseño que ellas tienen, ¿verdad? Como ustedes pueden ver en la figura del lado derecho, en la parte inferior, ¿verdad? Ellas cuando tienen escopa en el abdomen, como ellas tienen una escopa en la parte ventral del abdomen, y cuando esta escopa está bien, bien llena, ellas tienden a parar el abdomen por la cantidad de pole que tienen, ¿verdad? Además tienen la cabeza bastante grande y la conducta, ellas son abejas solitarias, entonces muchas de ellas colectan trozos de hojas y de pétalos de flores para poder como tapizar sus nidos, ¿verdad? Tienen mandíbulas bastante robustas y pues ustedes pueden verlas en el campo colectando estos trozos de hojitas, pero de una forma muy peculiar, son circulares, ¿verdad? Y para eso utilizan sus mandíbulas. Por eso se les llama abejas cortadoras de hojas y pues es bastante evidente en el campo. Tienen colores opacos, algunos ejemplares pues tienen marcas amarillas en el cuerpo, son abejas robustas de tamaño mediano, diría yo. El ala anterior tiene 2 celdas submarginales, tiene una escopa en el área ventral del abdomen y esta tiene lengua larga. El género Megachile es uno de los más diversos y representa el 15% de las abejas de Guatemala. Pasamos a la familia Apidae, que es la familia más abundante de abejas aquí en Guatemala. Representa cerca del 50% de las abejas que nosotros hemos descrito. Las podemos dividir en 2 grupos, abejas con escopas y abejas con corbículas. Las abejas con escopas pues tienen escopas principalmente en la tibia y pues muchas son solitarias. De estas entre ellas están los géneros Centris, que ustedes pueden ver aquí en la parte superior del lado izquierdo. Es una abeja amarilla del género Centris. Y de la parte superior igual, del lado derecho, ustedes pueden ver una abeja negra del género Psilocopa. Estas son abejas con escopas. Y por otro lado, el otro grupo que es bastante diverso y que vamos a seguir viendo que se subdivide, ¿verdad? Las tribus que conforman este grupo son las abejas corbiculadas. Entre estas está Apis, están todos los meliponinos, están los bombus y las euglosas. En la parte inferior, del lado de izquierda a derecha, nosotros podemos ver un meliponino, el nido de un meliponino, de melipona. Luego vemos un bombus que está en una flor de tomate y hasta el lado derecho vemos a una euglosa. Estas son abejas con corbículas o abejas corbiculadas. En general, esta familia pues tiene colores de opacos a metálicos, el tamaño es variable, pueden ser sociales o solitarias, sí pueden variar en su socialidad. La familia Apidae, todos tienen lengua larga, tienen 3 celdas submarginales. Entonces, la tribu Apini es del grupo de las abejas corbiculadas, son bastante conocidas. De hecho, Apis mellifera es el insecto más estudiado a nivel mundial, ¿verdad? Hay alrededor de 9 especies de Apis alrededor del mundo. Nosotros tenemos aquí Apis mellifera, que se le llama comúnmente abeja europea.
aunque con cierta mezcla, ya me parece que ya todas tienen mezcla con africanizada. Estas abejas del género Apis, ninguna es nativa de América, ¿verdad? Y son abejas verdaderamente sociales. ¿A qué se refiere cuando hablamos de abejas sociales? Las abejas sociales es cuando hay una diferenciación de castas, es decir, podemos encontrar una reina, obreras y zánganos, donde cada uno de ellos tiene una tarea particular, ¿verdad? En la reina, pues casi solo es exclusiva, su tarea exclusiva es oviponer, ¿verdad? Las obreras se encargan de muchas tareas dentro de la colmena, desde la limpieza dentro de la colmena, el cuidado de las hermanas obreras, de las larvas, de buscar la comida fuera de las colmenas, de ser guardianas, de tareas de limpieza, etcétera. Y los zánganos se ocupan únicamente en ciertas épocas del año en fecundar a la hembra, ¿verdad? También las abejas sociales tienen nidos permanentes que duran pues muchos años, ¿verdad? Se puede reponer la reina y las obreras pues pueden irse reponiendo, pero el nido permanece. Esos son algunos de los aspectos de las abejas verdaderamente sociales. Dentro de la tribu Apini, pues Apis tiene corvícula y creo que eso es solamente. Por otro lado está la tribu Bombini, donde se encuentran los abejorros, abejas grandes, pues bastante evidente y bastante bonitas. Las encontramos principalmente en las montañas, aunque hay algunas otras que las podemos encontrar a bajas altitudes. Podríamos decir que también son sociales los bombos, al igual que Apis mellifera, pero incluso entre los mismos bombos pueden diferenciarse en esta socialidad, ¿verdad? Y es social porque tiene reinas y tiene obreras, por eso podemos decir que es social, tiene nidos permanentes también, ¿verdad? La tribu Bombini también, todos los bombos tienen celdas submarginales, tienen corvícula y hay alrededor de 9 especies de bombos en Guatemala y son excelentes polinizadores de las solanáceas, por ejemplo, del tomate, del kiwi, del chile, etcétera, ¿verdad? Todas son solanáceas porque ellas tienen la capacidad de realizar la polinización por vibración, ¿verdad? Con lo cual, debido a que las solanáceas tienen una dehiscencia poricida, pues ellas pueden tener acceso, los bombos pueden tener acceso a este recurso, cosa que, por ejemplo, Apis mellifera no puede hacer, ¿verdad? Del lado derecho les muestro un cartel muy bonito sobre abejorros de Guatemala, donde ustedes pueden ver dibujos de las diferentes especies de abejorros de Guatemala y dónde se localizan e incluso su estado de conservación. En la tribu Euglossini son las abejas de las orquídeas, son muy comunes en las selvas tropicales lluviosas y nubosas, ¿verdad? Donde hay también una gran diversidad de orquídeas. Ellos son los polinizadores de las orquídeas, muchos de ellos especializados, ¿verdad? Tienen estructuras especializadas, entre ellas, pues, esta glosa, ¿verdad? De la cual proviene su nombre. Eu es verdadera y glosa es lengua. Ustedes pueden observar en esta fotografía, en la parte inferior izquierda, hay una abeja con una gran lengua que incluso puede ser mucho más larga que el largo de su cuerpo. Estas estructuras les permiten tener acceso a los nectarios de las orquídeas, ¿verdad? O de otras flores también, ¿verdad? Tienen también estructuras especializadas en las patas posteriores para poder colectar las esencias que las orquídeas les brindan, ¿verdad? De hecho, estas abejas... de hecho, las orquídeas atraen a estas abejas con estas esencias que ellas producen. Al parecer, las esencias les sirven a los euglossinos para el cortejo con las hembras. Son los machos los que polinizan las orquídeas y los que tienen esta estructura para colectar las esencias.
Y hay algunas otras estructuras también que les favorecen para la polinización de las orquídeas. Por su lado, las orquídeas no tienen pues anteras ni tienen el polen tan dispuesto, digamos, a las abejas. El polen lo tienen empaquetado en polinias. Ustedes pueden ver en la figura del lado derecho, inferior derecho, una abeja con una polinia en su cuerpo. Cuando las abejas euglossini visitan las orquídeas, estas orquídeas los retienen algún tiempo dentro de la flor y les pegan estas polinias. Y pues la abeja de las orquídeas se va a otra orquídea atraída por la esencia y coloca la polinia, ¿verdad? Entonces, esta es una polinización bastante peculiar, ¿verdad? Les contaba que algunas de las orquídeas están tan especializadas con que las visite una especie de euglosa, que este tipo de polinización es muy frágil, ¿verdad? Porque si llega a desaparecer una especie de abeja, pueden desaparecer varias especies de orquídeas, ¿verdad? Entonces, porque es muy especializada esta interacción. Las euglossini tienen colores metálicos, incluso hay algunas como del género Eulaema, que son amarillas, que las podríamos confundir con bombus, pero tienen colores metálicos, ¿verdad? Los bombus no tienen colores metálicos. Entonces, todos los euglossinis tienen colores metálicos. Las hembras, por su lado, ¿verdad? Como les digo, son los machos los que polinizan las orquídeas. Las hembras, por su lado, tienen corbícula y se les observa colectando polen en las flores, en otras flores, ¿verdad? Y este polen pues les sirve para criar a sus crías. Las abejas de las orquídeas son o solitarias o son comunales. Algunos géneros, como por ejemplo Eufrisia, Euglosa, Eulaema y Exarete, nosotros las encontramos aquí en Guatemala. Por último está la tribu Meliponini. Los meliponinos, al igual que Apis mellifera, son abejas eusociales, es decir, completamente sociales, tienen nidos permanentes, tienen diferenciación de castas. Hay una gran diversidad en la estructura, más bien en la forma de los panales de sus nidos, pero regularmente los panales son horizontales, como que fuera una tortillita sobre otra, ¿verdad? Y los panales de Apis mellifera son panales más bien verticales, ¿verdad? Los nidos de la tribu Meliponini tienen un involucro que envuelve y protege al nido, y afuera de este involucro ellas colocan miel y polen en unos contenedores que nosotros les llamamos potes de miel, potes o vasijas, pero son redonditos, y ahí ellas colocan la miel y almacenan también el polen. Cuando la miel dentro de estos potes ya ha alcanzado su nivel de madurez, es decir, que ya está lo más concentrado que se pueda, ellas pues lo tapan, ¿verdad? Y pues comienzan a llenar otro pote de polen. Los meliponinos son abejas medianas, diría yo, no tienen celdas submarginales, como les decía, son verdaderamente sociales, tienen corbícula y se les conoce como abejas sin aguijón, porque las hembras tienen el ovipositor ha sido atrofiado, ¿verdad? Y no cuentan con aguijón, es decir, ellas no pican, ¿verdad? A diferencia de Apis mellifera. Estas abejas son nativas de Guatemala. Acá tenemos 33 especies, pero hay otras especies, otros géneros que están distribuidos en otros trópicos y subtrópicos del mundo, ¿verdad? El género Melipona solo lo encontramos en América. Aquí ustedes pueden observar los datos que nosotros contamos en la colección de abejas nativas de Guatemala. Ahorita contaremos ya casi cerca de 30,000 especímenes. Estos son básicamente para el estudio de la diversidad de las abejas, de su distribución, de las interacciones con plantas, etcétera, ¿verdad? Este tipo de colecciones es muy valioso para conocer nuestra diversidad.
Dentro de la colección nosotros tenemos cerca de 78 géneros y 376 especies de abejas nativas de Guatemala. Se han colectado en 21 de los 22 departamentos y en 89 de los 333 municipios de Guatemala. Se tienen colectas de los 7 biomas presentes en Guatemala. Sin embargo, aunque ustedes pueden ver en este mapa, todos los puntitos son las colectas que nosotros hemos hecho a lo largo de estos años y ven que hay algunos lugares donde hemos colectado muy poco, ¿verdad? Esto pues se debe al escaso financiamiento, que el financiamiento es muy poco para la generación de datos con relación a ciencia básica, ¿verdad? Entonces colecciones, museos, etcétera, pues como que están a la cola de estas entidades que dan el financiamiento. Entonces, sin embargo, pues tenemos una colección representativa de nuestro país y pues única, diría yo, ¿verdad? Bueno, ahora pasamos a ciertas estructuras que hacen que las abejas sean eficientes polinizadores, ¿verdad? Una de estas estructuras, como ya les platiqué, es el aparato bucal y los métodos de alimentación de las abejas, ¿verdad? La compleja relación entre el largo de la lengua y tiene mucho que ver con la preferencia floral, ¿verdad? Porque pues nosotros vemos diferentes tipos de flores, ¿verdad? Diferentes morfologías de las flores y vemos diferentes tipos de aparatos bucales en las abejas y diferentes estructuras y tamaños en las abejas, ¿verdad? Entonces, esta interacción tan compleja entre plantas y abejas, pues tienen que ver muchas veces con el largo de la lengua y la preferencia floral. Por ejemplo, las abejas de lengua corta, que les conté que eran las Andrenidae, Coletthidae y Halictidae, estas abejas pues no pueden explorar los recursos que se encuentren en flores tubulares, ¿verdad? Sino más bien buscan flores que sean muy planas, ¿verdad? Porque su lengua es cortita y estas flores tienen que tener los nectarios pues muy disponibles para que las abejas puedan hacer uso de esta miel. Por otro lado, las abejas de lengua larga, por ejemplo, si el néctar está muy viscoso, las abejas de lengua larga no pueden succionarlo, mientras las abejas de lengua corta sí. Por eso es que estas interacciones entre plantas y abejas son bien complejas. En esta diapositiva del lado izquierdo ustedes pueden ver algunas variación dentro de la estructura de las abejas de lengua corta, del lado izquierdo. Como les dije, las abejas de lengua corta son Andrenidae, Coletthidae y Halictidae, ¿verdad? Y podemos ver diferentes estructuras, ¿verdad? Estructuras que varían incluso de abeja a abeja de lengua corta, ¿verdad? Del lado derecho nosotros podemos ver las partes bucales de las abejas de lengua larga. Las abejas de lengua larga son entonces Megachilidae y Apidae, ¿verdad? En esta diapositiva ustedes pueden ver, tenemos diferentes grupos de abejas, ¿verdad? Coletthidae, Andrenidae, Halictidae, Megachilidae, Apidae. Están algunos de los géneros. En la siguiente columna podemos ver el largo del cuerpo de estas abejas y en la última columna podemos ver el largo de la lengua, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver que, por ejemplo, en Coletthidae, Andrenidae y Halictidae, la lengua no es mucho mayor que el largo del cuerpo de la abeja. Sin embargo, en los grupos de Megachilidae y Apidae, nosotros podemos ir viendo que las lenguas, como son de lengua larga, ¿verdad? Pueden incluso equiparar o superar el tamaño del cuerpo de estas abejas de lengua larga. Como por ejemplo, en la familia Apidae, el género Euglossa o Eulaema, vemos que el largo del cuerpo es de 8 a 30 centímetros, mientras el largo de la lengua es de 15 a 35 milímetros, son milímetros.
El largo del cuerpo es de 8 a 30 milímetros y el largo de la lengua es de 15 a 35 milímetros. Entonces, esto nos da una idea, ¿verdad?, de cómo las abejas se reparten el recurso en la naturaleza, ¿verdad? Por otro lado, vemos diferentes estructuras que les sirven a las abejas para poder colectar de manera eficiente el polen, ¿verdad? Yo les comentaba de las escopas, ¿verdad? Aquí podemos ver diferentes tipos. Del lado izquierdo están las escopas. Nosotros podemos ver diferentes tipos de escopas. Como les dije, son pelos ramificados y plumosos que tienen las abejas acumuladas en ciertas partes, agrupadas en ciertas partes del cuerpo. Puede ser en la tibia, puede ser en el fémur o puede ser en la parte ventral del abdomen. Esta serie de pelos, cómo están, digamos, si son ramificados únicamente o si son plumosos, esto tiene que ver con el recurso que las abejas pueden colectar, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, si el polen es grande, puede almacenarse muy bien en pelos ramificados, pero si las abejas, como las abejas del género Centris, por ejemplo, necesitan la colecta de resinas, ellas tienen muchísimos pelos ramificados que les sirven para almacenar esta resina, ¿verdad? Y poder manipular muy bien esta resina, ¿verdad? También las escopas, como les digo, pueden estar en la tibia, en el fémur o en la parte ventral, ¿verdad? Bueno, y del lado derecho nosotros tenemos las corvículas, ¿verdad? Las corvículas son este ensanchamiento y hundimiento de la tibia, donde las abejas pues van empaquetando el polen para poder trasladarlo a la colmena. Sin embargo, las corvículas también pueden variar de especie a especie, ¿verdad? Y algunas especies pues pueden colectar con sus corvículas otros materiales, como por ejemplo resina también, o incluso lodo, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta complejidad en estructuras que tienen las abejas les permiten explorar diferentes recursos. Bueno, la colecta de polen se puede dar de dos maneras. Una colecta se puede dar de forma pasiva, simplemente cuando las abejas llegan a la flor, inmediatamente el polen como que brincara a su cuerpo, ¿verdad? Y se adhiere a estos diferentes pelos ramificados o plumosos que ellas tienen. Esto se da por diferencia de carga, por estática, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, algunas abejas tienen algunas estructuras, puede ser estructuras en las patas, por ejemplo, o las mandíbulas también les puede servir como para morder los estambres y tener, ¿cómo se llama? Y sacar el polen de los estambres. Otra forma pasiva de colecta de polen es las polinias, ¿verdad? Donde la abeja simplemente llega a visitar a la orquídea y se le pega la polinia, ¿verdad? O sea, ella no tiene que hacer absolutamente nada para poder cosechar ese polen, ¿verdad? Con relación a la colecta activa, nosotros podemos observar, como les platiqué, la polinización por vibración, que esta vibración se produce por medio de los músculos del tórax en varias especies de abejas, entre ellas algunos alíptidos, bombus e incluso meliponas. Ellos hacen colecta por vibración y esta es una forma activa de colectar el polen. Las solanáceas, como les platiqué, los kiwis, los chiles, los tomates, etcétera, le brindan el polen a estas especies que realizan polinización por vibración. El resto de las especies no puede tener acceso a este recurso. Esta es una forma activa. Entonces, de esta manera, pues varía el recurso que cada una de las especies de abejas puede tener acceso en la naturaleza, y lo que tiene que ver también con la adecuación de las plantas, ¿verdad? También
existe una especialización en la colecta del polen y la constancia floral. Como les decía, bueno, ¿a qué nos referimos con constancia floral? La constancia floral es la tendencia de los polinizadores individuales a visitar repetidamente flores de una misma especie y a pasar por alto otras en la proximidad. Entonces nosotros, digamos, nosotros si tuviéramos un cultivo y nosotros queremos que este cultivo pues produzca más, ¿verdad? Más flores y más frutos. Nosotros esperaríamos que los polinizadores visiten casi solo ese cultivo, ¿verdad? A eso se refiere la constancia floral. Sin embargo, las abejas pues tienen su preferencia, ¿verdad? Algunas abejas, por ejemplo, son oligolécticas. Se les dice que son oligolécticas cuando el polen proveniente, el polen que ellos colectan proviene de pocos géneros de plantas que están incluso cercanamente relacionados, ¿verdad? Es decir, que ellas visitan no pocas flores, sino que pocos géneros, ¿verdad? Pocos géneros de flores. No les gusta cualquier cosa, ¿verdad? Sino que seleccionan algunos. Algunos de estos géneros de abejas son, por ejemplo, los del género Centris, que colectan aceites de unos pocos géneros de plantas muy emparentadas, ¿verdad? Hay algunas otras abejas que son mesolécticas, porque les gusta colectar polen que proviene de pocos géneros de plantas, pero de una o más familias, ¿verdad? Yo diría que Melipona becky, por ejemplo, es una abeja mesoléctica, porque colecta plantas muy particulares y casi siempre árboles. En el caso de la mayoría de las abejas nosotros podríamos decir que son polilécticas, es decir, que el polen proviene de más de 3 familias de plantas. En el caso de Tetragonista angustula, nosotros hicimos un estudio e identificamos más de 20 familias de plantas que ellas colectaban. Entonces, la mayoría de las abejas son así, son polilécticas, ¿verdad? No son tan especialistas, pero siempre existen algunos casos. En el caso del polen, el polen puede tener diferentes tamaños y de eso dependerá las estructuras que requieren las abejas para poder manipularlo, ¿verdad? Incluso si el polen está húmedo, si el polen está seco, etcétera, ¿verdad? Las abejas dependen de sus estructuras especializadas para poder manejar. O si el polen es pequeño o es más grande, etcétera, ¿verdad? Incluso algunos granos de polen tienen algunas estructuras que se adhieren muy fácilmente a las abejas. Por otro lado, las abejas tienen un sistema sensorial bastante especializado, ¿verdad? O bastante desarrollado, que les permite la percepción de las flores en general. Yo les presenté, pues, en otra diapositiva, la cabeza de las abejas, y ustedes pudieron ver ahí estos grandes ojos compuestos, ¿verdad? Que les permite ver excelentemente bien, pero además tienen ocelos que les sirve para orientarse, ¿verdad? Es decir, pues tienen un sistema visual muy desarrollado y ellas son capaces de ver el espectro de luz UV, ¿verdad? Es decir, que las abejas ven otros colores ven otros colores, digamos, en el espectro que nosotros no podemos ver, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las abejas no pueden percibir el color rojo, ¿verdad? Y más bien ellas buscan colores blancos, púrpura y amarillo. Incluso estos colores también, ellas pueden percibir en estos colores si la flor les está brindando néctar o polen, ¿verdad? También las abejas pueden ver ciertos patrones en las flores, como que son guías de néctar, que nosotros pues no las percibimos de esa manera, ¿verdad? No podemos ni siquiera verlas. Entonces, en la figura izquierda, del lado izquierdo abajo, podemos ver diferentes flores y cómo las ven las abejas, ¿verdad?
Entonces, estas guías de néctar le pueden indicar a las abejas, ¿verdad?, dónde específicamente está el recurso. Incluso las abejas tienen en sus antenas muchos quimiorreceptores, ¿verdad?, que es como el sentido del olfato, donde las abejas pueden comunicarse por medio de hormonas, pueden detectar ciertos aromas peculiares de una especie de planta y también pueden detectar, por ejemplo, con estos olores, pueden detectar la calidad del néctar, ¿verdad? Si el néctar está muy concentrado, si el néctar está muy diluido. Las abejas regularmente prefieren néctar concentrado de un 35 a un 65%. Mientras los murciélagos, por ejemplo, los murciélagos les gusta grandes cantidades de néctar, pero poco concentrado, ¿verdad? Entonces, las abejas tienen muchos receptores olfativos ubicados en las antenas que les permite, pues, detectar estos aromas, hormonas, etcétera, ¿verdad? Y también, como les platiqué, las abejas tienen diferentes tipos de organización social. Hay abejas solitarias, hay abejas eusociales, parasociales. Las parasociales son pues, congregaciones de nidos. Hay abejas semisociales, donde varias hembras ponen huevos. Este es el caso de las euglosas. Hay abejas cuasisociales, donde solo una hembra pone huevos. Hay abejas subsociales, que tienen nidos permanentes, donde sí hay un traslape generacional, pero no hay división de labores, ¿verdad? Y el efecto de esta organización social en las abejas tiene un gran efecto en la explotación de los recursos y por lo tanto el efecto, digamos, en la polinización e incluso en la aptitud de las plantas, ¿verdad? Como por ejemplo, las abejas sociales tienen una compleja forma de comunicación. Ustedes han visto las danzas en Apis mellifera, donde las obreras que están pecoreando le pueden indicar a otras obreras exactamente dónde está el recurso y la cantidad y la calidad de ese recurso. Por otro lado, los meliponinos dejan ciertas señales olfativas a lo largo del trayecto que está entre la colmena y el recurso, ¿verdad? De esta manera también pueden indicarle a otras obreras dónde está el recurso y la calidad y la cantidad, ¿verdad? Por otro lado, las abejas, bueno, entonces sin dejar las abejas sociales, ¿verdad? Las abejas sociales son muy abundantes porque hay cientos o miles de individuos por colmena, ¿verdad? Entonces, ellas están colectando todo el tiempo porque tienen nidos permanentes. Entonces, en las áreas tropicales, donde los meliponinos son tan abundantes y son sociales, todo el tiempo los meliponinos están colectando y polinizando las plantas. Sin embargo, las abejas solitarias son más bien estacionales, ¿verdad? Y estas abejas solitarias regularmente se sincronizan con con la floración de ciertas plantas, porque de esta manera ellas garantizan su recurso. Si comparamos las abejas solitarias con las abejas sociales, las abejas solitarias son mucho más eficientes, o sea, colectan una mayor cantidad de polen y son mucho más activas. ¿Por qué? Porque ellas viven un tiempo muy corto, ¿verdad? Y deben asegurar el polen para sus crías, ¿verdad? Aquí podemos observar del lado izquierdo unas fotografías donde vemos el desarrollo de las larvas en un tubito, en un nido de una abeja solitaria, ¿verdad? Por lo tanto, pues como les digo, el nivel de organización social también tiene que ver mucho en el recurso y en la eficiencia de la polinización. Con esto, nosotros podríamos decir que, pues en general, ¿verdad? Todas estas estructuras de las plantas donde las abejas se acoplan muy bien para la polinización, todo este sistema
le podríamos llamar melitofilia, ¿verdad? Pero como hay una gran diversificación en estructuras, en conducta, en biología, en nivel de organización social, etcétera, algunos científicos han propuesto subdividir la melitofilia en subsíndromes, ¿verdad? De las abejas. Entonces estaría el síndrome de las abejas solitarias, ¿verdad? Con sus características que son mucho más eficientes, que están muy sincronizadas con la floración de otras plantas, pues que tienen lenguas pues largas y cortas, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Bueno, están las abejas carpinteras, que son abejas solitarias, pero el tamaño de las abejas carpinteras es enorme, ¿verdad? Y esto nos indica que necesita una flor con una flor enorme, que produzca una gran cantidad de miel, etcétera, ¿verdad? Tiene sus escopas en la tibia, etcétera, ¿verdad? Las abejas euglosinas que les platiqué, ¿verdad? Son tan especialistas y tan específicas para visitar ciertas orquídeas, ¿verdad? Que las agruparon también en un apartado. Están los abejorros, como les platiqué, que realizan la polinización por zumbido y tienen acceso pues a las plantas que tienen dehiscencia poricida, cosa que no tienen acceso otras abejas. Las abejas sin aguijón, que les conté que son sociales, son muy abundantes en los trópicos, tienen muchas estructuras para la colecta de polen, etcétera, ¿verdad? Y las abejas melíferas, que son parecidas a las abejas sin aguijón, en la sociabilidad, en que tienen corbículas, etcétera, ¿verdad? Pero son pues más generalistas, diría yo, ¿verdad? Bueno, entonces yo con esto termino y agradecerles pues su paciencia y espero que esta información les haya servido. Y no sé si tienen alguna pregunta, pueden abrir sus micrófonos y pues podemos platicar. Entonces les agradezco, muchas gracias y nos vemos el próximo jueves.